Muy buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias por asistir a este acto en el que vamos a reivindicar la declaración como lugar de memoria de la antigua Dirección General de Seguridad, la DGS de la Puerta del Sol. No puede haber mayor afrenta e injusticia para quienes vivieron la violencia y las torturas que allí practicó la policía franquista que ver que a día de hoy, 50 años después, ni una mísera placa en la fachada del edificio recuerda a quienes lucharon por traer la libertad y la democracia a España. Ocultar, negar o silenciar lo que allí ocurrió, taparlo con un manto de silencio es el mejor caldo de cultivo para que los que no vivieron aquellos años, los jóvenes, tan trágicos y tan crueles para muchos demócratas, crean que la dictadura no fue para tanto, que no fue tan terrible y que nuestra democracia siempre estará a salvo. Es para mí un verdadero honor copresentar este acto junto a una persona tan comprometida en la defensa de los derechos humanos y la memoria democrática como Ritama Muñoz Rojas. Periodista, escritora y licenciada en Derecho. Ha trabajado en la cadena SER, en El País y en otros medios de prensa escrita. Ha formado parte de equipos de comunicación en instituciones culturales o en organizaciones políticas. Y tiene también experiencia en cooperación internacional, ya que fue representante permanente de la OEI en Costa Rica. Desde hace más de 20 años, en paralelo a su actividad profesional, así ha ido trabajando proyectos relacionados con nuestra memoria democrática. Sobre este tema lleva publicados 6 libros. El último, Memoria de la clandestinidad, testimonios de quienes combatieron la dictadura en los años más duros del franquismo. Para todas aquellas y aquellos que queráis leerlo, lo podéis adquirir en la mesa que está ahí fuera. Os recomiendo que lo hagáis. La verdad es que sí, es un libro de los que no se pueden dejar de leer. Defiende y reclama la importancia de que nuestra memoria histórica ocupe el espacio público como manera de reparar, hacer justicia y reivindicar la verdad de las víctimas. Muchas gracias, Carlos. Para mí también es un gusto y un verdadero placer presentar este acto contigo, con Carlos Olaya. Carlos es actor y escritor, ha participado en más de un centenar de series de televisión, una treintena de películas y diversos montajes teatrales. Es además autor, director teatral y colaborador habitual de diversos medios. Carlos sigue desde su creación en 2017, dirige desde su creación en 2017 Festimed, el maravilloso Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática. Y por si esto no fuera poco, compagina su labor profesional con la literatura. Ha publicado 2 libros de poesía, 1 de ensayo, una obra teatral y 4 novelas. Como a mí me toca la parte más, llamémoslo menos poética, pero más necesaria, quiero deciros que junto a los libros habrá libros, discos y una cosa muy importante para este acto, una caja de resistencia que está puesta allí con un cartel en la mesa. Los discos que vais a encontrar son los de Salvador Amor. A lo largo de la tarde veremos la proyección de diferentes fragmentos de un documental que recoge los testimonios de personas que vivieron aquel horror y que son las verdaderas protagonistas de este acto. Hay que aclarar, queremos aclarar que en esa proyección no están los testimonios de todas las personas que lucharon contra la dictadura y que estuvieron en la Dirección General de Seguridad, más que nada porque son tantas que no cabrían ni en esta sala, ni en 10 salas como esta, y para una película harían falta una película de 24 horas, yo creo. Queremos expresar el más profundo agradecimiento de los organizadores del acto, a UGT, por haber querido solidarizarse con nosotros cediéndonos gratuitamente este espacio. Recibamos con el aplauso que merece a Susana Huertas, secretaria general de UGT Madrid. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Pueblo de UGT Madrid. Gracias por utilizar esta casa, vuestra casa, para una reivindicación tan importante. Hoy vamos a escuchar varias veces hablar de verdad, de justicia, de reparación y de garantía de no repetición. Y os animamos
a que no dejemos de hablar de ello una y otra vez. El acto de hoy tiene que dar dos mensajes claros. No podemos, no debemos, ni queremos olvidar a quienes lucharon para que hoy estemos aquí. Y otro es el de garantizar que libraremos todas las luchas ideológicas necesarias para que Madrid vuelva a tener las libertades que se merece. La Real Casa de Correos es un símbolo, es mucho más que el kilómetro cero de España. Es un edificio que hace 40 años se declaró sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid para que dejara de ser lo que fue durante los 40 años anteriores. En este espacio de escucha, este acto es un acierto porque combina el arte, la cultura y la verdad. Quizás los momentos más emocionantes sean los vídeos que recogen los testimonios de quienes sufristeis en esas 4 paredes vejaciones, humillaciones y torturas. Hoy podremos ser un poco más libres, conociendo y reconociendo vuestra lucha, que es nuestra lucha, y disfrutando del conocimiento, la poesía y la música como lugar de encuentro frente al populismo. Termino, porque quiero ser muy breve, agradeciendo la elección de la Casa del Pueblo como un espacio de reconocimiento de los derechos de la sociedad madrileña. Muchas gracias a todas y a todos. Ángela Gutiérrez Suárez. Ulpiano Rodríguez. Soy Abel Roldán López. Me llamo José Benito Batres. Soy Pablo Mayoral Rueda. Pues me detuvieron en 7 ocasiones, lo político-social. La primera vez en el 1968, en marzo. Me detuvieron en el año 73 2 veces. Bueno, me detuvieron en la dictadura en vida de Franco en el verano de 1975 y luego en la llamada transición pues otras 2 veces en el año 78. Pues fue en el año 75, pero la fecha exacta no me acuerdo. Tenía papeles, pero se me han perdido. Bueno, me han detenido en 7 ocasiones. Militaba en el Partido Comunista de España, marxista-leninista, que formaba parte del FRAP, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. En el Partido Comunista de España, durante todo el tiempo. Y las Juventudes Comunistas primero, y luego en Comisiones Obreras Juveniles y en el PC. En el PT. En el Partido Comunista de España. Yo militaba en la Liga Comunista Revolucionaria y clandestinamente montaba en los trabajos lo que eran las comisiones obreras con mis compañeras. Bueno, la tortura era psíquica, perdón. A otro compañero que detuvieron conmigo, el Villa el niño, nada más entrar, le pegó con una papelera de hierro en la cabeza y lo dejó sin sentido. A mí, yo era menos conocido y bueno, solamente cuando te subían a declarar, estaba el policía bueno y el policía malo, y tú nos dices ahora a todo el mundo que conozcas y te sales de aquí y tal, toma un cigarro, en fin, en ese plan. Me pegaron palizas en 2 ocasiones. Normalmente te torturaban siempre, psicológicamente, algún bofetón, pero, digamos, palizas fuertes recibí en la detención de octubre del 70, en los calabozos, cuando llegué. El policía que mandaba allí la tomó conmigo y me pegó una paliza. Me tuvieron que llevar al botiquín para curarme. Y posteriormente, en los 8 días que estuve detenido en el 71, cuando el estado de excepción, pues también era paliza diaria. Sí. Me torturaron. Sí, la peor vez fue cuando estuve 12 días en la Dirección General de Seguridad. En aquella época te subían por la mañana y por la tarde. Además te decían a la hora que te iban a subir por la tarde. Y aparte de las bofetadas, que esas siempre, exceptuando la última vez cuando reconocí que era del Partido Comunista, que no me tocaron, pero normalmente te pegaban y esa vez me pusieron en una mesa, me pusieron con la boca arriba, con la cintura colgando. Y luego otra de las veces me pusieron al lado de un radiador. Estábamos hablando de febrero del 70 y del febrero del 69 y me pusieron un radiador en la cabeza y decían que para que no pasase frío, como era muy simpático, dijeron para que no pase frío te ponemos un radiador en la cabeza. Y bueno, y cuando estaba mucho tiempo en plan de flexiones, pues me caía al suelo, claro.
Y la tercera vez, que fue en el 76, que estuve también allí en esto, bueno, allí sí que ese recuerdo, porque me cogieron un 1 de mayo y me metieron en una de esos calabozos de abajo, pero que está diseñado para que estén dos. Estábamos, no te exagero, 25 metidos en el 1 de mayo ese, porque detuvieron a muchísima gente, y gente llorando que pasaban por allí, por la calle Goya, que iban al retiro. Pues la DGS ya casi, como me tiré casi un mes entre todas las veces que me detuvieron, he de reconocer que las últimas veces ya aparecía mi segundo domicilio. Es decir, al principio te parece un sitio muy siniestro, pero cuando te acostumbras a estar ahí, y he estado muchas veces allí, entonces, no sé, lo tomaba ya como una cosa, una rutina. Bueno, la DGS como un sitio, un lugar siniestro, específicamente montado para ser siniestro, un lugar de tortura y un lugar de muerte, tanto en la propia entrada, el patio, los calabozos, como los despachos de la Brigada Político-Social de la BPS, ¿no? Un lugar, estoy con esos calabozos oscuros. El otro día hablando con un camarada dice que había luz, yo no recuerdo, yo sé que estaba muy oscuro aquello. Cada 2 por 3 te subían a declarar. Bueno, pues con un lugar tétrico, un lugar donde estabas allí, que se pasaba sobre todo más por uno mismo, por la inquietud de los compañeros, de lo que le podía haber pasado, y sobre todo lo peor eran los fines de semana cuando escuchabas por el ventanuco aquel, porque estaba siempre incomunicado, estabas aislado, escuchando las pisadas, las risas y tal por allí por Sol, y era un poco complicado de llevar. En ningún momento fui juzgada de las 3 veces que me detuvieron. Hubo juicio, me aplicaron la ley antiterrorista, que además me hizo el Guardia Civil en un cuartel de la Guardia Civil, me hizo firmar, porque yo dije que no firmaba eso. Ya, tocó un timbre y salió allí otro guardia y con la metralleta y dijo, tú lo firmas y después lo descubres si quieres. Sí, la primera detención, que fue la más fuerte, pasé a la cárcel de Carabanchel, en donde estuve completamente aislado, sin absolutamente nada, en unas celdas de castigo durante 40 días, mientras se montaba deprisa y corriendo uno de los consejos de guerra que en verano del 75 dieron lugar, pues pedían 13 penas de muerte y dieron lugar a 11 penas de muerte, de las cuales ejecutaron 5. Pues un lugar de memoria, sobre todo en recuerdo para generaciones futuras, de todos los compañeros, de todas las personas que pasaron por allí, que estuvieron torturadas, que sufrieron malos tratos y que por luchar por la libertad, por la democracia y tal, pues estuvieron allí. Bueno, que se haga un lugar de memoria donde se puedan visitar los calabozos y todo lo que pasó por allí, que se explique todo lo que hicieron. Hombre, por lo menos que una celda que se dejara para ver cómo estábamos allí en esas condiciones, mientras que te subían y te bajaban. Un poco ahí, por lo menos que se tuviera, porque por ahí pasó muchísima gente, aparte de la placa. Eso es, pero una celda que se dejara de muestra de cómo eran. Que hay que hacer un centro de memoria, sobre todo de investigación de todo lo que pasó por allí, porque aún hay mucho por investigar de las torturas y las torturas que llevaron a la muerte de varios antifascistas, y luego pues un lugar de memoria y reconocimiento por todas y todos los que por allí pasamos luchando pues contra una dictadura criminal y por la conquista de los derechos democráticos. Hombre, yo creo que tiene que ser un lugar de memoria histórica, pero no solamente un lugar de memoria histórica de las víctimas, sino también de los victimarios. Es decir, en la historia tienen que figurar no solamente los torturados, los maltratados, sino que tienen que figurar para la historia los torturadores, es decir, aquellas personas que cometieron torturas y que cometieron crímenes efectivamente en la Dirección General de Seguridad. Porque esas cosas, si no se recuerdan tanto por las víctimas como los victimarios,
pues cometemos un grave error. Por eso hemos optado por dividirlas en bloques temáticos y quiero rogar a los participantes que se atengan a los tiempos que se han estado marcando. En este primer bloque vamos a abarcar el enfoque, la perspectiva histórica que justifica la necesidad de declarar espacios de memoria aquellos lugares que fueron centros de represión de la dictadura. Ahora van a intervenir Pablo Alcántara, doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y Auxiliares del Estado. Es autor de varios libros de investigación, entre ellos La secreta de Franco y DGS, el Palacio del Terror franquista, que también está a la venta fuera de esta sala. Después de Pablo hablará Toni Colcort, fotógrafo independiente y activista memorialista y vecinal. Es presidente del Ateneu de Memoria Popular en Barcelona, que lucha por la declaración de la comisaría de Villa Laietana 43 como lugar de memoria. Es además miembro de la Asociación Catalana de Personas Expresas del Franquismo. Por favor, Pablo y Toni, si queréis subir. Pero antes, para introducir este bloque, Paz Romero, insaciable activista, memorialista y feminista, nos va a leer un poema de Wisława Szymborska. Paz, por favor, cuando quieras. Buenas tardes. Voy a leer un poema, como ha dicho, de Wisława Szymborska, que es una poetisa polaca que sabía mucho de tortura y lo que era la tortura. El poema se titula Nada ha cambiado. El cuerpo es susceptible al dolor. Tiene que comer y respirar aire y dormir. Tiene piel delgada y la sangre justo debajo. Un adecuado surtido de dientes y uñas. Sus huesos son quebrables, sus articulaciones estirables. En tortura, todo esto se toma en cuenta. Nada ha cambiado. El cuerpo se estremece como se estremecía antes de la fundación de Roma. Y después, en el siglo XX, antes y después de Cristo, las torturas son como fueron. Es solo la tierra que se ha encogido y lo que sucede parece correcto al otro lado de la pared. Nada ha cambiado. Es solo que hay más gente. Además de las viejas ofensas, otras nuevas han surgido, reales, imaginarias, temporales, y ninguna, excepto el aullido con el que el cuerpo las responde, fue, es y será siempre un aullido de inocencia, según la escala probada por el tiempo y la tonalidad. Nada ha cambiado. Tal vez solo costumbres, ceremonias, danzas. Sin embargo, el movimiento de las manos para proteger la cabeza es el mismo. Las contorsiones del cuerpo, los tirones e intentos de alejarse. Sus piernas fallan, caen, las rodillas vuelan, se tornan azules, se hinchan, salivan y sangran. Nada ha cambiado, excepto la dirección de las fronteras, los bordes de bosques, costas, desiertos y glaciares. En medio de estos paisajes vaga el alma. Desaparece, vuelve, se acerca, se aleja, ajena a sí misma, evasiva, a veces segura, a veces insegura de su propia existencia. Mientras el cuerpo es y es y es y no tiene lugar propio. Gracias. Sergio Álvarez, Ángel Bozmediano, Luciano Merino, Teodoro Feijóo, Pedro Pastor, María Otadarrauchi, Graciano Merino, Antonio Domínguez, Cristino García Granda, Tomás Centeno, Julián Grimao, Granados y Delgado, José España Vivas,
Estos son algunos de los nombres de los miles y miles de hombres y mujeres torturados y asesinados entre septiembre de 1939 y 1983 en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid. El Partido Popular, Vox y sus acólitos mediáticos intentan manipular la historia, diciéndonos en documentales que ahí durante el franquismo no ocurrió nada, que nos inventamos la historia, que estamos todo el rato con la guerra del abuelo. Pero los documentos, los testimonios históricos, a pesar de las dificultades para poder investigar, son claros. Y yo y otros historiadores e investigadores hemos dejado claras las cosas. Durante 40 años, la Dirección General de Seguridad y la Brigada Político-Social aplicaron sistemáticamente la violencia institucional contra los y las luchadores antifranquistas. Los insultos, los golpes, las patadas, la bañera, la rueda, la violencia sexual, los empujones por la ventana, los electroshocks, fueron el pan de cada día que convirtieron este lugar en el palacio del terror franquista para obreros, estudiantes, intelectuales antifranquistas. La derecha, como dije antes, quiere que solo pensemos en las campanadas de la Nochevieja, pero hay un ruido más atronador, el de los gritos dados por los miles de represaliados del franquismo que sufrieron malos tratos en este lugar. Ahora que vemos a la reacción tan envalentonada, diciéndonos que el franquismo fue una época de paz y de unidad nacional, necesitamos cambiar ese relato. Y los historiadores tenemos que estar con las víctimas del franquismo. Tenemos que investigar en los archivos, tenemos que sacar a la luz todo lo que ocurrió durante estos 40 años. Yo lo he hecho con mis investigaciones, que antes hablaba la compañera de la secreta de la Dirección General de Seguridad y otros muchos compañeros y compañeras, a pesar de las dificultades para poder investigar. Pero necesitamos mucho más. No solo poner una placa en la Real Casa de Correos que recuerde la represión y se declare lugar de memoria. Necesitamos abrir los archivos policiales. Necesitamos acabar con la Ley de Secretos Oficiales, una ley del año 68 del franquismo. Que se estudie la memoria democrática en las escuelas, que se juzgue a los criminales franquistas. Hoy tenemos una buena noticia con lo de Martín Villa. Y se reivindique la lucha de los antifranquistas. Así conseguiremos de una vez por todas verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo, de una vez por todas. Voy a leer mi intervención porque si no me voy a ir por peteneras y no me voy a ceñirme. Voy a ser muy breve en mi intervención y quiero comenzar agradeciendo la invitación a participar y hacerlo de manera egoísta, si queréis, porque este también es un acto de reivindicación propia. Desde el punto de vista personal, lo importante hoy aquí es mi presencia solidaria y activa con vuestra lucha, no solo en representación del Ateneo de Memoria Popular, sino como miembro activista de plataformas diversas que entendemos la memoria como un deber del presente. El Ateneu es una entidad de entidades, una plataforma formada por una veintena de entidades de memoria y de derechos humanos en la que trabajamos día a día la memoria como herramienta de resistencia y que creemos que, como decía Gabriel Celaya respecto a la poesía, la memoria es también un arma cargada de futuro. Pero estando aquí hoy, apoyando vuestra lucha para la dignificación como lugar de memoria del edificio de la antigua Dirección General de Seguridad, no puedo sino poner en contexto esta reivindicación y remarcar el paralelismo con la lucha para la dignificación como lugar de memoria y centro de interpretación contra la tortura y la represión franquista del edificio de Vila Lletana 43, en pleno centro de Barcelona. Hace décadas que, como vosotras, batallamos exigiendo la resignificación de la comisaría, que fue centro neurálgico de la represión y la tortura durante el franquismo y los años de la transición, para que se transforme en un lugar de memoria, como un centro de archivos documentales y de interpretación contra la tortura y la impunidad. Una propuesta que entendemos absolutamente incompatible con la utilización actual como obsoleta comisaría de Policía Nacional. Os decía que quería aprovechar hoy vuestra invitación para contextualizar esta reivindicación con la lucha por una imprescindible red de lugares de memoria, que se desprende de la Ley 2022 de Memoria Democrática. La tardanza en legislar el derecho a la memoria, el lento desarrollo de esta ley aprobada en octubre del 22, sumados a la creciente presión y crecimiento de ideologías negacionistas de extrema derecha y de derecha extrema, hacen urgente la voluntad política de consolidar los aspectos imprescindibles de esta ley. Quiero aprovechar la presencia hoy aquí de representantes públicos de los partidos democráticos para pedirles que trabajen por consolidar hoy lo que debería estar ya consolidado hace décadas. Una legislación que asegure políticas públicas transversales y con financiación en los presupuestos públicos,
que blinden el derecho ciudadano a la memoria. Dejadme que os ponga un ejemplo de este trabajo imprescindible de consolidación de políticas públicas de memoria. Justo en estas semanas estamos en proceso de constitución de lo que debe ser el Consejo de Memoria Democrática del Estado, un órgano participativo que debe velar por estas políticas. Dejadme, pues, que os transmita la decepción en la propuesta de composición de este Consejo Participativo. De los 32 miembros que se propone compongan el Consejo, 14 son miembros de distintos ministerios del Gobierno, incluida la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo, un miembro de la Dirección General de Promoción de Memoria, uno del Instituto Forense, 2 miembros representantes a los sindicatos mayoritarios, 2 de las organizaciones empresariales y 2 profesionales de prestigio. Quedan solo 10 representantes, de 32, para las entidades de memoria de todo el Estado. Una organización de mujeres que acredite haber trabajado en temas de memoria, una entidad vinculada al exilio, 4 de ámbito estatal y 4 entidades más de ámbito territorial o local. Permitidme que incida, pues, como aportación de la Asamblea de entidades que componen la tenue memoria popular, que no nos parece una proporcionalidad justa ni desde un punto de vista temático, ni acorde con la diversidad y la realidad territorial del Estado. Solo con la complicidad entre voluntad política pública y las entidades de memoria, que, recordemos, son las que han sostenido durante décadas la responsabilidad de construir políticas de memoria en este país, solo con esta complicidad consolidaremos la verdad, haremos justicia, aseguraremos la reparación para evitar una posible repetición. Hoy reivindicamos la memoria, hoy seguimos haciendo memoria. La memoria es un deber del presente para objetivar y dignificar la memoria del pasado y para asegurar que mañana podamos y sigamos haciendo memoria. Necesitamos que en este hoy en el que estamos incluya lugares de memoria viva como la imprescindible dignificación de la Real Casa de Correos que albergó la Dirección General de Seguridad, uno de los centros más activos de la represión franquista en el Estado. Gracias por vuestra, que es nuestra lucha. Adelante, salud y memoria.